que hice a lo largo de los años parecía valer la pena en ese momento, como madre, esperando que ella tuviera la vida que merecía. Pero cuando mi hija se casó con Marcelo, el hombre que imaginaba sería ideal para ella, la realidad fue diferente a lo que esperaba. Lo que parecía ser el inicio de una nueva etapa para todos nosotros rápidamente se transformó en un dolor que jamás imaginé sentir. Y si piensas que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo esperó. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia cambiará por completo. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Mi nombre es Mercedes Romero, tengo 68 años, y pasé toda mi vida enseñando y cuidando a los demás. Pero esa mañana, decidí finalmente cuidar de mí. Nunca imaginé que el día que había esperado tanto tiempo fuera el que me destrozaría por completo. La boda de mi hija Isabela, ese evento que había soñado durante años, se convirtió en un campo de batalla emocional. Había trabajado sin descanso para que ella tuviera todo lo que necesitaba: una casa, un matrimonio perfecto, una vida llena de lujos. Pensaba que ese era el verdadero propósito de mi sacrificio, verla feliz, rodeada de amor y respeto. Pero en un instante, todo se desmoronó. Isabela estaba deslumbrante, como siempre soñé que lo sería el día de su boda. Pero algo en su mirada no era como esperaba. Había una frialdad en su expresión, una distancia que me desbordó. La mansión donde se celebraba el evento, con sus lujosos candelabros y las mesas adornadas con flores exóticas, parecía tan ajena a mí como si fuera parte de un sueño lejano. En medio de todo ese brillo, me sentí invisible, despojada de mi lugar. ¿Cómo era posible que la hija que crié con tanto amor me tratara como si fuera una extraña? Cuando Marcelo, su esposo, me gritó enfrente de todos, algo dentro de mí se quebró. «Eres una extraña aquí», fueron sus palabras, duras como un golpe. No fueron solo esas palabras, sino el tono con el que las dijo, como si yo no tuviera derecho a estar allí, como si fuera una intrusa en mi propia familia. El silencio en la sala fue tan pesado que me ahogó. Miré a mi hija, buscando su apoyo, pero solo vi su mirada perdida, sin atreverse a mirarme a los ojos. El amor que alguna vez creí que compartíamos ya no existía. Esa noche, mientras me alejaba del salón, cada paso me pesaba más. El brillo de las luces doradas y las risas ajenas se fueron desvaneciendo mientras el dolor me envolvía. Caminé sola por el pasillo, cada detalle del lugar me parecía un reproche, un recordatorio de cuánto había dado por ellos. Me pregunté si alguna vez había sido suficiente, si había hecho algo mal, si realmente mi amor por ella había valido la pena. Al salir al aire libre, sentí el frío de la noche calándome hasta los huesos. El viento rozaba mi piel, pero ni eso me hizo sentir más viva. Solo tenía una pregunta dando vueltas en mi cabeza: ¿cómo es posible que alguien a quien le diste todo te trate de esa manera? La sensación de traición era tan profunda que me hizo dudar de todo lo que había creído hasta entonces. Miré al cielo estrellado, buscando alguna respuesta, pero no la encontré. El coche llegó a la puerta de la mansión y, mientras me subía, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No pude evitarlo. El dolor que sentía no era solo por lo que había dicho Marcelo, sino por la indiferencia de Isabela. Nadie, absolutamente nadie, me había defendido. Fue en ese preciso momento que entendí que había llegado el fin de una etapa en mi vida, una etapa que había dedicado a cuidar y sacrificarme por ellos. Con cada kilómetro que recorría hacia mi casa, me invadió una sensación de vacío. ¿Quién era yo ahora, si ya no era la madre de Isabela, si ya no tenía ese lugar en su vida? Pensé que quizás, tal vez, había llegado el momento de poner un alto. Si ellos no me veían, si no me valoraban, entonces yo debía encontrar una manera de recuperar lo que se me había arrebatado. La rabia comenzó a nublar mi mente, y me di cuenta de que mi vida ya no podría ser la misma. Algo iba a cambiar. Esa noche, me quedé despierta en mi habitación, mirando al techo, preguntándome si había algo que pudiera hacer para recuperar mi lugar en el mundo. Pero en lo profundo de mi ser, algo me decía que la respuesta no venía de ellos, sino de mí misma. Ya no iba a ser la mujer que se dejaba pisotear. Algo dentro de mí había despertado. El día después de la boda, el vacío que sentí era aún más profundo que el que había experimentado la noche anterior. Me senté frente a mi espejo, tratando de arreglarme, pero ni la imagen que veía me era familiar. Mi rostro estaba marcado por la tristeza y la confusión. Había dado todo por mi hija, había trabajado tanto,
Me había sacrificado tanto, para verla feliz. Pero esa felicidad no incluía mi presencia, al menos no de la forma en que lo había imaginado. Isabela ya no era la misma. Y yo ya no era la misma madre. En la mañana, intenté hablar con ella. Había pasado por alto la mirada que evitaba la mía la noche anterior, el vacío en sus palabras. Pero ahora, con el sol entrando por las ventanas, sentí que aún quedaba algo de esperanza. Pero cuando la encontré en la cocina, rodeada de sus amigos y su marido, no había espacio para mí. Isabela me miró solo por un instante, como si no me reconociera, y luego volvió a sus conversaciones con Marcelo y los demás. Fue como un golpe en el estómago, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Lo peor de todo no fue la indiferencia de Marcelo, con su sonrisa falsa y su tono superior, sino el hecho de que Isabela ni siquiera hizo un esfuerzo por cambiar la situación. Vi cómo ella, mi hija, se entregaba a este nuevo mundo, tan distinto al mío, tan lleno de superficialidades, y yo no tenía lugar en él. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía mi propia hija dejarme atrás de esta manera, cuando yo había dado tanto por ella? Ese vacío en su mirada era tan profundo que sentí que se me hundía el alma. El ruido de las risas y las conversaciones a mi alrededor me hicieron sentir más sola que nunca. Cada palabra que Isabela compartía con sus amigos era como una daga en mi pecho, porque yo ya no era parte de su vida. Nadie me veía, nadie me escuchaba. El dolor era tan grande que no pude contener las lágrimas. Me retiré al jardín, buscando algo de paz, pero la soledad me envolvía con una crudeza que me dejó sin palabras. El aire fresco del exterior no fue suficiente para calmar el torbellino que sentía dentro de mí. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama, completamente agotada. Miré el teléfono, pero no me atreví a llamarla. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podía explicar lo que sentía sin que me rechazara de nuevo? Me preguntaba si todo lo que había hecho por ella había valido la pena. Durante tantos años, mi vida había girado en torno a ella, y ahora parecía que había sido en vano. Todo lo que me quedaba era esta duda amarga y un dolor que no podía compartir con nadie. Las horas pasaron lentamente. La casa seguía llena de risas y música, pero yo no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo. Ya no podía fingir que no me importaba. Ya no podía quedarme callada. ¿Cómo podía haber llegado hasta aquí, a este punto de abandono, de desdén? Me sentía vacía, rota, como si las piezas de mi vida se hubieran esparcido por todas partes y ya no pudieran unirse. En ese momento, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en el sufrimiento de ver cómo mi hija elegía a su esposo y su nueva vida, dejándome atrás. Me levanté de la cama con una sensación extraña, como si algo dentro de mí se hubiera despertado. No podía quedarme esperando que algo cambiara. Había llegado el momento de tomar el control de mi vida. Si no me veían, si no me valoraban, yo debía aprender a hacerlo por mí misma. Recogí mis cosas con la mente en blanco, como si todo lo que había pasado fuera solo un sueño. Me dirigí hacia el pasillo, donde escuchaba las risas y las conversaciones ajenas. Pero esta vez, no me sentí como una intrusa. Sabía que mi lugar no estaba allí. Mi lugar estaba en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo. Ya no podía seguir dependiendo de los demás para sentirme valiosa. Mi dignidad ya no estaba en juego. Solo yo podía definir mi futuro. Al mirar por la ventana, vi el atardecer, un cielo naranja que parecía prometer algo mejor. Me sentí invadida por una calma que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez no sabían lo que valía, pero yo sí. Y eso era lo único que importaba ahora. A partir de ese momento, no iba a permitir que nadie más me hiciera sentir menos. El respeto que merecía, lo buscaría por mí misma. Desde esa mañana, algo dentro de mí había cambiado. No podía seguir en ese lugar, en esa vida que parecía desmoronarse bajo el peso de la indiferencia. Mis pensamientos no dejaban de rondar por mi cabeza como un eco constante. ¿Por qué seguía dando tanto de mí misma a cambio de tan poco? ¿Por qué había sido tan ciega? No podía permitir que esa humillación siguiera marcando mi camino. Ya no se trataba de Isabela ni de Marcelo. Se trataba de mí, de mi dignidad, de mi derecho a vivir con respeto. Comencé a pensar en lo que tenía, en lo que había logrado a lo largo de mi vida. Había trabajado tanto, ahorrado cada peso, sacrificado tanto por ellos, pero me había olvidado de mí. Había algo que no había compartido con nadie, algo que ellos no sabían,
Durante todos esos años de esfuerzo, había invertido en algo muy especial para mí, algo que nunca les había mencionado. Un yate. Era un lujo que había adquirido en secreto, sin que nadie lo supiera. Un símbolo de lo que podía lograr por mí misma. Un refugio para encontrar mi paz, mi libertad. El yate, con su elegante casco blanco, representaba una oportunidad para alejarme de todo eso. No se trataba de venganza, no era mi estilo. Pero necesitaba una forma de recordarme a mí misma lo que era capaz de hacer, de quién era realmente. Marcelo y Isabela pensaban que me había quedado atrás, que solo estaba para servirles, para darles, para sacrificarse por su comodidad. Pero no. Ya no más. El sol de ese día brillaba sobre el mar, y yo sabía que tenía que aprovecharlo. Si ellos me habían dejado de lado, era hora de que yo también me apartara de su mundo. Llamé al puerto. El gerente me atendió con una voz cálida, como siempre lo hacía, porque conocía el lugar donde tenía mi yate. «¿Está lista para zarpar, señora Mercedes?», me preguntó, y sus palabras me hicieron sonreír. ¿Quién lo hubiera imaginado? Yo, la madre de Isabela, la mujer que había dado todo por su hija, ahora estaba lista para comenzar una nueva etapa. Ya no más sacrificios, ya no más lágrimas por aquellos que no me valoraban. Ahora, mi vida sería mía, y nadie más decidiría por mí. Tomé mis maletas con decisión y me dirigí al puerto. A medida que me acercaba al yate, mi corazón latía con fuerza. No era solo el lujo del barco lo que me emocionaba, sino la sensación de libertad que me ofrecía. Me sentía como si me estuviera reencontrando con una parte de mí misma que había estado dormida durante tanto tiempo. El brillo del sol sobre el agua me hizo sentir más viva que nunca. Aquello no era solo un yate, era mi escape, mi oportunidad de redescubrirme, de reconectar con la mujer que había quedado perdida en medio de tantos sacrificios. Cuando llegué al puerto, vi a la tripulación esperándome, listos para zarpar. El capitán, con una sonrisa amable, se acercó a mí. «Todo está listo, señora Mercedes», me dijo, y sus palabras me hicieron sentir poderosa, como si el mundo estuviera a mis pies. No necesitaba nada de ellos. Ya no. En ese momento, Marcelo y Isabela llegaron al puerto, como si hubiera sido un azar que los hubiera llevado allí. No me sorprendió ver sus rostros sorprendidos al verme. ¿Qué hacían allí? ¿Cómo se atrevían a aparecer ahora, después de todo lo que había pasado? Cuando Marcelo me vio, su rostro pasó de la incredulidad a la sorpresa, y finalmente a un miedo sutil, casi imperceptible, que me hizo sonreír por dentro. Ahora ellos entendían que no era la mujer sumisa que siempre habían conocido. Ya no tenía miedo de mostrar quién era. «¿Qué significa esto?», preguntó Marcelo, mirando el yate con desconcierto. No pude evitar esbozar una ligera sonrisa. «Esto significa que, como no soy bienvenida en tu casa, Marcelo, he decidido vivir en mi propio yate», le respondí. Sus ojos, antes tan llenos de seguridad, se llenaron de incertidumbre. Ahora, yo estaba en control. El capitán, siempre cordial, me ofreció su brazo para embarcarme. Marcelo intentó hablar, pero ya no me importaba lo que tuviera que decir. Me subí al yate, y cuando el motor comenzó a sonar, me sentí como si todo el peso de mi vida se desvaneciera, como si finalmente pudiera respirar en libertad. Dejé atrás todo lo que me había hecho daño, todo lo que me había humillado. La brisa del mar me envolvía mientras el yate avanzaba por las aguas tranquilas, alejándome cada vez más de la casa, de las personas, de todo lo que me había hecho sentir menos. La sensación de estar en control de mi vida era liberadora, como si las cadenas de mi pasado se rompieran una por una. En ese instante, comprendí que ya no tenía que rendir cuentas a nadie. No más sacrificios sin recompensas. No más darlo todo sin recibir lo mínimo. Ahora estaba en mi propio refugio, un lugar que no dependía de nadie más que de mí. Mientras me acomodaba en la cabina, el sonido del motor y las olas me daban una paz que no había sentido en años. No era solo el lujo del yate lo que me llenaba, era el hecho de que finalmente estaba tomando el control de mi vida, de mis decisiones. En ese espacio flotante, el mundo de Isabela y Marcelo quedaba a kilómetros de distancia, como una burbuja ajena que no lograba tocarme. Todo lo que había vivido con ellos, los momentos compartidos, las luchas y los sacrificios, ya no tenían poder sobre mí. La sensación de libertad se apoderaba de mí a cada segundo que pasaba en el mar, pero sabía que no podía escapar de todo para siempre. Isabela y Marcelo estaban ahí, en la orilla de mi vida,
esperando una reacción, buscando una forma de volver a involucrarme en su mundo. Y eso me incomodaba. Sabía que mi alejamiento no solo les dolería, sino que también les sacaría de su zona de confort, donde siempre me habían tenido bajo su control. Pero esta vez, no les iba a dar lo que querían. Esta vez, la decisión era mía. No pasaron muchos días antes de que recibiera el primer mensaje de Marcelo. No me sorprendió. Sabía que no tardaría en intentar recuperar lo que había perdido. Me escribía con palabras amables, como si su actitud del pasado no hubiera existido, como si todo fuera un malentendido. Mercedes, me gustaría hablar contigo. Hay cosas que necesitamos aclarar. Leí sus palabras, pero en lugar de angustiarme o darme la sensación de que debía correr hacia él, sentí algo mucho más poderoso: indiferencia. No necesitaba aclarar nada. No había nada que discutir. Lo que había sucedido ya no tenía remedio. El mensaje me llegó mientras estaba en la cubierta del yate, mirando cómo el sol se reflejaba en las aguas. El océano, vasto e interminable, me hacía sentir pequeña, pero también increíblemente fuerte. Mientras leía las palabras de Marcelo, recordé la humillación que me hizo sentir, su actitud arrogante. Recordé lo que había hecho con mi hija, cómo se había dejado llevar por el brillo de su nueva vida, olvidando todo lo que le había dado. No podía dejarme atrapar de nuevo en su juego. Al día siguiente, mientras el yate navegaba hacia un destino desconocido, vi cómo Isabela me llamaba. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono, y por un instante, dudé. ¿Qué quería ahora? No la había visto en días, y sabía que había tomado decisiones que no le gustaban. Su tono, aunque lleno de súplica, no me conmovió. Había perdido el derecho de pedir disculpas cuando había elegido callar en el momento más crítico. Le di respuesta solo cuando estuve lista, cuando no me sentí vulnerable. Contesté con calma, pero firmeza. Isabela, ya no tengo nada que discutir. Lo que necesitaba decirte lo dije en su momento. Si alguna vez quieres hablar desde el respeto, entonces podremos hacerlo, le respondí, sin darle espacio para manipularme ni hacerme sentir culpable. Me recosté en el sofá del salón principal, mirando por la ventana como la silueta de la isla que se acercaba comenzaba a delinearse en el horizonte. La tranquilidad del mar me llenaba de fuerza. En mi interior, sabía que Marcelo e Isabela podrían intentar acercarse, pero ya no estaban en control de mí. Yo había decidido mi camino. De alguna manera, me sentía como si hubiera dado el primer paso hacia mi verdadero yo, el yo que había estado oculto bajo capas de sacrificios, de amor no correspondido, de expectativas rotas. Mi independencia, mi paz, ahora eran lo más valioso que tenía. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que pensabas que nunca podrías dejar atrás? ¿Qué sentiste cuando finalmente tomaste el control y te diste cuenta de que tu vida, al fin, era tuya? Los días en el yate comenzaron a sentirse como un sueño del que no quería despertar. Las olas del mar, la brisa fresca que soplaba a través de las velas, el sonido del agua rompiendo suavemente contra el casco, todo eso me envolvía y me daba la sensación de estar renaciendo. No tenía que preocuparme por nada más. Ya no había teléfonos, ya no había visitas inesperadas, ni mensajes llenos de expectativas. Mi mundo era ahora solo el mar, la soledad y yo. Sentía que estaba lejos de todo lo que alguna vez me había marcado, de todo lo que me había hecho sentir insignificante. Las primeras noches fueron las más difíciles. La quietud del mar me hacía pensar en todo lo que había dejado atrás, en las palabras de Marcelo, en la indiferencia de Isabela. En esos momentos de silencio, me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si este aislamiento me ayudaría a encontrar la paz o solo me sumiría en más dolor. Pero a medida que los días pasaban, algo dentro de mí comenzaba a despejarse. Ya no me sentía atrapada. Ya no me importaba lo que ellos pensaran de mí. Había recuperado una libertad que nunca imaginé que podría alcanzar. A veces, cuando miraba el horizonte, me preguntaba si Isabela estaría llorando por mí, si Marcelo estaría intentando recuperarme. Pero entonces, me detuve a pensar que no quería volver a ser esa mujer que dependía de las emociones de los demás para sentirse válida. No quería ser la que corría cada vez que alguien me llamaba pidiendo explicaciones, la que dejaba que otros decidieran el curso de mi vida. Yo ya había dado todo lo que podía dar. Si ellos no entendían mi dolor, si no veían el sacrificio que había hecho por ellos, entonces no era mi responsabilidad. Era momento de pensar solo en mí.
No fue hasta el cuarto día que finalmente entendí que no se trataba de un escape. Se trataba de un regreso. Un regreso a la persona que había dejado atrás por tanto tiempo. La Mercedes que se sacrificaba por todos, que hacía todo por su hija y su yerno, pero que se olvidaba a sí misma en el proceso. Esa Mercedes ya no existía. Ahora, había una mujer que había aprendido a poner límites, a respetarse a sí misma por encima de las expectativas de los demás. Y eso no tenía precio. A pesar de la calma que había encontrado en el mar, no podía ignorar que Marcelo e Isabela seguían intentando contactarme. Los mensajes llegaron en cascada, primero uno, luego otro, luego una llamada perdida tras otra. Todos ellos llenos de arrepentimiento, de promesas de que todo cambiaría. Pero yo ya no creía en sus promesas vacías. Me había dado cuenta de que el amor que había sido tan incondicional para ellos nunca fue correspondido de la misma manera. Mi corazón ya no estaba dispuesto a seguir cediendo, a seguir esperando por algo que no llegaba. Cada mensaje que llegaba de ellos solo me confirmaba lo que ya sabía. No había vuelta atrás. Había pasado mucho tiempo sacrificándome, tanto por ellos como por mi propia sensación de ser necesaria. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía suficiente tal y como era, sin depender de su aprobación, sin esperar que ellos cambiaran para hacerme sentir valiosa. Una tarde, mientras estaba en la cubierta observando el sol caer lentamente en el horizonte, sentí que era el momento de tomar una decisión final. No podía seguir mirando hacia atrás, esperando que algo cambiara. Mi vida ya no sería lo que ellos querían que fuera. No más. Este era el final de un ciclo y el principio de otro. Yo elegía mi propio camino, sin importar lo que sucediera. Pasaron los días y, mientras el yate avanzaba por el vasto mar, me di cuenta de que, por fin, me sentía en paz. No había ruido, ni prisas, ni conversaciones vacías que no decían nada. El sol brillaba sobre las aguas cristalinas, el viento acariciaba mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de justificar mi existencia ante nadie. Ya no tenía que escuchar los reproches no dichos, ni las críticas disfrazadas de consejos. El mar era mi único testigo, mi única compañía, y me bastaba con eso. Había algo terapéutico en la quietud de la navegación. No solo el mar me rodeaba, sino también una sensación de renovación. Los días pasaban tranquilos, la rutina era sencilla, y cada vez que el sol se ponía sobre el agua, me sentía más ligera, como si el peso de los años de sacrificio se fuera desvaneciendo poco a poco. Por fin, podía respirar con libertad. La libertad que siempre había deseado, pero que nunca había alcanzado por miedo a decepcionar a los demás. Aún así, a veces me encontraba pensando en Isabela y en Marcelo. El viento en mis cabellos me hacía pensar en todas las veces que había corrido tras ellos, intentando estar presente, demostrando que podía ser la madre perfecta, la suegra perfecta. Pero ahora veía con claridad que esa perfección era solo una máscara, una fachada que me había puesto para encajar en un mundo que no me comprendía. La verdadera libertad no era tenerlo todo, ni seguir las expectativas de los demás. Era soltar todo lo que te ataba y ser genuina contigo misma. Cada vez que miraba al mar, pensaba en cómo el océano, tan inmenso, no juzgaba ni cuestionaba. El agua seguía su curso sin importar lo que dejara atrás. ¿Por qué no podía yo hacer lo mismo? ¿Por qué no podía soltar, de una vez por todas, lo que me hacía daño? Si el mar no se detenía ante nada, yo tampoco debía quedarme parada en el mismo lugar, esperando que algo cambiara por sí solo. Mi destino ahora dependía de mí y de nadie más. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, recibí otra llamada de Isabela. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada directa. Su voz, aunque temblorosa, parecía intentar transmitir arrepentimiento. Me pedía que volviera, que todo se podía solucionar, que había sido un malentendido, que me necesitaban. Pero, en lugar de sentir lástima, sentí una calma profunda. Había sido tan fácil dejar que la culpa me arrastrara en el pasado. Pero ahora, con el sonido de las olas como banda sonora, me di cuenta de que ya no necesitaba salvar a nadie. La única persona que debía salvar era yo misma. No le respondí inmediatamente. En mi interior, ya no había espacio para los remordimientos ni para las promesas vacías. Isabela y Marcelo seguirían buscando mi aprobación, seguirían queriendo que volviera, pero ahora entendía que mi bienestar no dependía de su aceptación. Yo ya no era la madre sumisa que siempre había sido, la mujer dispuesta a sacrificarlo todo por los demás. Ahora,
Era una mujer decidida a vivir por sí misma, a tomar el timón de su vida. Dejé el teléfono a un lado, respiré hondo y miré el mar una vez más. Algo dentro de mí se había aferrado a esa idea. La vida no esperaba, la vida sucedía. Y, aunque aún tenía recuerdos de lo que había vivido, entendí que no podía seguir mirando atrás. La nave de mi vida ya había zarpado. No iba a volver a la costa a esperar por lo que ya se había ido. Al principio, la calma del mar era todo lo que necesitaba. Los días se deslizaban suavemente, como las olas que me rodeaban, y sentía como el peso de los años de sacrificio se desvanecía poco a poco. El sol, esa esfera dorada que se descolgaba en el horizonte cada tarde, se convirtió en mi compañero, el recordatorio constante de que ya no tenía que esperar que otros decidieran mi rumbo. Yo, Mercedes Romero, era la que estaba tomando las riendas de su vida, después de tanto tiempo dejándome arrastrar por los deseos de los demás. Sin embargo, el teléfono, ese aparato que había decidido ignorar durante días, no tardó en sonar. Cuando vi el nombre de Isabela en la pantalla, un nudo se formó en mi estómago. Su voz, temblorosa, me alcanzó al primer timbre. No necesitaba escucharla para saber lo que quería. Ya había aprendido a leer entre líneas. Era su arrepentimiento disfrazado de duda, su necesidad de recuperar lo que ya no era suyo. Me pedía que volviera, que dejara atrás mi orgullo, que todo lo que había sucedido era solo un malentendido. La escuché en silencio, sin interrumpir, pero con una sensación de desconcierto. ¿Cómo podía pedir perdón por lo que no entendía? ¿Cómo podía pedirme que volviera a algo que nunca me valoró realmente? Las palabras de Isabela se ahogaban en el ruido del mar, y, por un instante, me sentí como si todo el dolor que había cargado por ella se derrumbara de golpe. Pero esa sensación no era tristeza. No, era liberación. Había algo dentro de mí que me decía que no podía seguir cayendo en la misma trampa de siempre. Isabela, le respondí, tratando de mantener la calma. Lo que pasó entre nosotros no se arregla con palabras, ni con promesas. Yo ya tomé mi decisión, y mi vida no depende de que tú me necesites. No quería ser cruel, pero tampoco quería seguir siendo la madre que se sacrificaba por el bienestar de los demás sin recibir nada a cambio. Había dado todo, había estado allí en los momentos más difíciles, pero ahora tenía que estar allí para mí misma. La llamada se cortó en silencio. No sabía si se había sorprendido por mi respuesta o si esperaba que la convenciera de que todo estaba bien. Pero, en mi corazón, entendí que no podía seguir siendo la persona que respondía a cada llamado con el mismo amor incondicional. No más. No sin que me respetaran primero. No sin que comprendieran que mi sacrificio también merecía ser valorado. En el silencio que siguió a la llamada, el peso que sentí no fue de dolor, sino de una especie de paz inquietante. El yate navegaba con fuerza, moviéndose hacia nuevas aguas, y yo, finalmente, entendía que mi camino ya no era el de ser siempre la que perdonaba, la que cedía. Este era mi tiempo, mi espacio, y no iba a dejar que nadie lo invadiera. Mientras miraba el océano, la sensación de que el tiempo ya no tenía poder sobre mí se hizo más fuerte. El mar continuaba su curso sin detenerse, sin mirar atrás. ¿Por qué no podía yo hacer lo mismo? La vida no me debía explicaciones, ni a mí ni a nadie. Y, si algo había aprendido en ese tiempo sola, era que mi bienestar no dependía de que otros me aceptaran. Yo me aceptaba. Finalmente, me aceptaba. A pesar de la tranquilidad que me brindaba el yate, no pasaron muchos días antes de que Marcelo volviera a aparecer en mi vida. Ya no me sorprendía recibir mensajes, aunque su insistencia era algo que no podía evitar notar. Al principio, me envió un mensaje corto, casi impersonal, algo que parecía salido de un manual para recuperar la simpatía de una persona a la que se ha fallado. Mercedes, necesitamos hablar. Las cosas no pueden terminar así. Esas palabras, tan vacías y calculadas, me hicieron sonreír de manera amarga. No podía creer lo lejos que había llegado, lo mucho que pensaban que podía manipularme aún después de todo lo que había pasado. No me tomé la molestia de responder inmediatamente. Sabía que, al igual que con Isabela, lo que buscaban era restablecer el equilibrio en sus vidas, volver a ese lugar cómodo donde yo estaba siempre disponible para ellos, dispuesta a perdonar, a ser la madre que nunca hacía preguntas. Pero no más. Ya no quedaba espacio para esas dinámicas en mi vida. A cada palabra que recibía, la decisión de alejarme se reafirmaba aún más dentro de mí. Días después, Marcelo insistió con una llamada.
Era la primera vez que se atrevía a hablar directamente. Su voz, que antes me había parecido tan segura, sonaba ahora algo quebrada, casi desesperada. Mercedes, no puedes seguir así. Te necesitamos. Isabela está hecha pedazos sin ti. Sus palabras, tan llenas de supuesta preocupación, solo lograron aumentar mi distancia. ¿Desde cuándo me necesitaban de verdad? ¿No se habían dado cuenta de que todo lo que había dado por ellos, todo lo que había sacrificado, no había sido suficiente? No estaba dispuesta a caer en su trampa otra vez. Contesté, esta vez con un tono firme, sin dejar que las emociones me nublaran. Marcelo, yo ya no soy parte de esa vida. Isabela es una adulta, y tú también lo eres. Ya no soy quien eras tú. Estoy tomando las riendas de mi vida, y eso no incluye volver a lo que me hizo daño. No sentí arrepentimiento al pronunciar esas palabras, pero sí una extraña mezcla de liberación y dolor. Sabía que estaba cortando de raíz algo que había sido parte de mí durante tanto tiempo. Pero no había otra opción. No podía seguir alimentando lo que me destruyó. Marcelo, en lugar de aceptarlo, comenzó a insistir con más vehemencia, apelando a mi compasión, a mi lado maternal. Mercedes, por favor. Yo sé que esto no está bien, pero no sé cómo hacer que Isabela te vea con los mismos ojos. Si tú no estás, todo se va a destruir. Escuchar esas palabras me hizo pensar en todo lo que había hecho por ellos. ¿Y todo para qué? Para que al final me tratara como si fuera la culpable de la distancia que había crecido entre nosotros. Ya no quería más excusas, no quería ser la solución a sus problemas. Mientras escuchaba su voz, el dolor que sentí al principio se transformó en una especie de ira tranquila. El tipo de ira que surge cuando sabes que has llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Marcelo, tú y yo sabemos lo que está pasando. Y lo que está pasando es que yo ya no puedo seguir en este ciclo. Isabela tiene que aprender a vivir sin mí, igual que tú. Ya he hecho suficiente. Ahora me toca a mí. La llamada terminó con un silencio pesado. Ya no había nada más que decir. Marcelo no entendía lo que significaba ese ya no puedo y probablemente nunca lo entendería. Pero yo sí lo sabía. Había tomado la decisión correcta. Después de colgar, el yate continuó su curso. La sensación de estar navegando sola me hizo darme cuenta de que nunca había sido tan libre. Ni Marcelo ni Isabela podían seguir ejerciendo ese poder sobre mí. El mar, siempre cambiante y vasto, era mi nueva verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que cortar con alguien que constantemente te decía que te necesitaba, pero tú sabías que lo único que necesitaban era aprender a vivir por sí mismos? ¿Cómo te sentiste cuando por fin dejaste de ser su salvadora y te convertiste en tu propia prioridad? El mar continuaba su curso, y yo navegaba en la calma que solo el océano podía ofrecer. Los días se deslizaban uno tras otro, cada amanecer una nueva oportunidad de dejar atrás lo que ya no tenía cabida en mi vida. Sin embargo, a pesar de la serenidad del mar, a veces una leve inquietud me visitaba en las noches más solitarias. No era el miedo, sino la reflexión. ¿Había tomado la decisión correcta? Sabía que no volvería, pero ¿realmente me estaba alejando de lo que había sido mi vida? ¿Y si mis recuerdos, esos que ahora veía con tanta claridad, se desvanecían con el tiempo? Esas preguntas rondaban mi mente en la quietud de las noches estrelladas. Un día, mientras el yate avanzaba hacia una isla desconocida, algo inesperado ocurrió. Una figura apareció en el horizonte, con una silueta que inicialmente no reconocí, pero que, a medida que nos acercábamos, me resultó familiar. Al principio pensé que era una ilusión, una reflexión del sol sobre el agua. Pero al acercarme más, vi que era él. Era Jorge, un viejo amigo que hacía años que no veía. Al principio, no podía creerlo. ¿Cómo era posible que en medio de este vasto océano me encontrara con alguien que había sido una parte importante de mi vida? Jorge era uno de esos hombres que siempre tenía una sonrisa genuina, que veía la vida con optimismo y que, a pesar de las dificultades, siempre mantenía una actitud positiva. Lo conocí en mis años más difíciles, cuando mis sacrificios por Isabela me pesaban demasiado, cuando todo lo que daba parecía no ser suficiente. Él me ofreció una amistad sincera, pero nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Fue una amistad que nunca floreció de la manera que hubiese querido, pero siempre la recordé con cariño.
Ahora, verlo allí, en una isla perdida, me hizo pensar que tal vez había algo más por aprender en esta nueva etapa. Cuando el yate se detuvo cerca de la isla, Jorge se acercó con una pequeña embarcación. Al principio, no sabía qué decir. Verlo allí, tan sereno, como si el tiempo no hubiera pasado, me hizo sentir un nudo en el estómago. El reencuentro fue breve, pero significativo. Nos abrazamos con la familiaridad de dos viejos amigos, aunque las palabras parecían fluir con dificultad al principio. Fue él quien rompió el silencio con su risa, esa misma risa que recordaba de tantos años atrás. «Mercedes, ¿qué haces por aquí?», me preguntó, como si no hubiera pasado tanto tiempo. Y de alguna manera, esa pregunta me hizo sentir que no había cambiado tanto como pensaba. Me di cuenta de que, aunque mi vida había dado un giro, había algo en mí que seguía siendo la misma. La mujer que necesitaba encontrar su lugar en el mundo, la mujer que, aunque se había perdido, aún conservaba su esencia. Jorge me invitó a caminar por la isla, y mientras caminábamos entre los árboles y la suave arena bajo nuestros pies, me dio una perspectiva completamente nueva. Me habló de la importancia de dejar ir, de cómo a veces las personas y las situaciones nos enseñan lecciones que no comprendemos hasta que las vivimos en carne propia. A veces, el mundo necesita que nos perdamos para que podamos encontrarnos con nosotros mismos. Escuchar sus palabras me hizo recordar lo mucho que había dado, no solo por Isabela y Marcelo, sino por una idea de familia que nunca llegó a ser. Jorge, con su tranquilidad, me hizo entender que, aunque las heridas del pasado no desaparecieran por completo, había un nuevo camino frente a mí, uno que no necesitaba la aprobación de nadie más que de mí misma. La conversación que tuvimos esa tarde fue diferente a cualquier otra que hubiera tenido antes. Fue un recordatorio de que no todo en la vida es un sacrificio, que uno también puede aprender a soltar lo que no lo deja crecer. Ese encuentro, tan inesperado, me dejó una sensación de paz que no había tenido en mucho tiempo. Estaba aprendiendo a vivir sin depender de lo que los demás pensaran de mí. Después de mi encuentro con Jorge, los días siguientes fueron más tranquilos, como si algo dentro de mí hubiera encontrado su equilibrio. El yate seguía su curso hacia otras islas, pero mi mente no dejaba de volver a Isabela. A pesar de que me había alejado de todo lo que me había hecho daño, la imagen de mi hija seguía intacta en mi memoria. La había criado con tanto amor, con tantos sacrificios, pero aún así me había dejado atrás. Sabía que el arrepentimiento, aunque real, no podía borrarlo todo. El tiempo había pasado, y ella ya no era la misma, igual que yo ya no era la madre que una vez había estado dispuesta a entregarlo todo. Un día, mientras estaba en la cubierta, observando el horizonte, mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Isabela. No era un mensaje largo, solo unas pocas palabras, pero en ellas pude leer el dolor que llevaba dentro. «Mamá, lo siento. Todo está cayendo a parta. Necesito tu ayuda». Esas palabras me atravesaron como una flecha. Quise ignorarlo, seguir adelante con mi vida, pero algo me hizo dudar. En mi corazón, sabía que algo dentro de ella aún me buscaba, aunque no sabía si era por amor o por necesidad. El amor incondicional que sentí por ella en aquel momento no era el mismo que me había llevado a ser una madre sacrificada, sin importar lo que me costara. No era lo mismo porque yo ya no era la misma mujer. Sin embargo, el simple hecho de que me pidiera ayuda me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, Isabela estaba comenzando a entender lo que había hecho. Tal vez se estaba dando cuenta de lo que realmente importaba: el respeto, el amor mutuo, el esfuerzo de ambos lados. Aunque había jurado no volver a caer en el juego de siempre, mi corazón de madre no pudo evitar sentirse conmovido. Pensé en todo lo que había pasado, en las veces que me había callado, en las veces que me había arrinconado para que ella tuviera lo que quería. ¿Y yo? ¿Qué había recibido? ¿Qué había quedado para mí, si siempre me quedaba en segundo plano? Aún así, mi amor por ella era algo que no podía deshacerse de un día para otro. Tomé un profundo respiro y decidí responder, pero no de la manera que esperaba. «Isabela, ya no soy la misma. Ya no estoy aquí para seguir tu ritmo ni para solucionar lo que no se puede arreglar con palabras. Tú eres adulta, y aunque me duela decirlo, tus problemas son tuyos ahora. Yo estoy tomando las riendas de mi vida». Envié el mensaje, y una sensación de paz me invadió, pero también una extraña tristeza. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero, al mismo tiempo, el sacrificio que había hecho por ella durante tantos años no se desvanecía con facilidad. En ese momento,
Entendí que el sacrificio que tanto había hecho no había sido en vano. Había dado todo lo que podía dar, y ahora, era momento de dejar que ella tomara su propio camino, como lo había hecho yo. Ella tenía que aprender a levantarse por sí misma, sin depender de mí. Pasaron los días, y aunque los mensajes continuaron llegando, mi decisión se mantenía firme. No importaba lo que Isabela me dijera, lo que importaba ahora era mi bienestar, mi paz. Era mi turno de empezar a vivir para mí misma. El sacrificio ya no era suficiente. La vida no consistía solo en dar, sino en aprender a recibir también, en aprender a cuidar de uno mismo. Las semanas que siguieron fueron una mezcla extraña de paz y confusión. Estaba aprendiendo a navegar en mi propia vida, lejos de los grilletes emocionales que me ataban a mi hija y a Marcelo. Cada día que pasaba, sentía que el peso de mis decisiones se hacía más liviano. El yate, mi refugio, era mi única compañía en ese vasto océano, y aunque a veces la soledad me envolvía, entendía que esa era la única forma de encontrarme a mí misma de nuevo. Pero mientras yo avanzaba en mi nueva vida, Marcelo e Isabela seguían atrapados en su mundo de superficialidades, sin saber cómo reaccionar ante la distancia que yo les había puesto. La vida de lujo que tanto habían disfrutado ya no les pertenecía. El dinero y los lujos que antes les eran tan accesibles comenzaban a desvanecerse como el sol al final del día, y no fue sino hasta que las cuentas comenzaron a acumularse que Marcelo empezó a buscarme con más insistencia. Un día, el capitán del yate me entregó un sobre. Era de Marcelo. En su letra, había una mezcla de desesperación y orgullo. Mercedes, estamos atravesando dificultades. Te necesitamos. Isabela no sabe qué hacer sin ti. Por favor, regresa. No dejes que todo se caiga. Leí el mensaje varias veces. Algo dentro de mí se agitó, no por compasión, sino por el recordatorio de lo que había sido, de lo que había dado. Me pregunté si, en algún punto, realmente lo había hecho por amor o si había sido solo una manera de llenar el vacío que sentía dentro de mí. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para el enfrentamiento. No porque me doliera, sino porque me daba cuenta de cuánto había invertido emocionalmente en un matrimonio que no estaba construido sobre el respeto ni el amor mutuo, sino sobre un acuerdo tácito. Ellos tomaban, yo daba. Mi sacrificio había sido su comodidad, su tranquilidad, su falsa idea de felicidad. Yo había sido el pegamento que mantenía todo unido, pero cuando ya no quedaba más que dar, las grietas se hicieron evidentes. Decidí, entonces, no responder inmediatamente. Sabía que Marcelo no quería realmente mi ayuda. Quería recuperar la estabilidad que había perdido, la que yo había creado para ellos. Quería regresar a un lugar donde él no tuviera que enfrentar la realidad de que sin mi apoyo, las cosas se complicaban. Pero no iba a ser yo quien lo rescatara. No esta vez. Porque, aunque el sacrificio siempre había sido parte de mi naturaleza, entendí que ya no tenía que seguir siendo la solución a los problemas de los demás. Cada vez que pensaba en regresar, la imagen del yate, el sonido de las olas rompiendo contra el casco, me recordaba que mi vida ahora no dependía de ellos, ni de nadie más. Marcelo e Isabela podían seguir buscando lo que ya no les pertenecía. Yo no era su salvadora. Lo había dado todo, y ellos nunca lo habían valorado. Ahora, el único valor que tenía que proteger era el mío propio. La realidad que enfrentaban ahora era el resultado directo de sus decisiones. No porque no me necesitara, sino porque nunca me vieron como alguien con los mismos derechos, como alguien que también necesitaba ser cuidada, ser valorada. Yo siempre había sido la que daba, la que sacrificaba, la que entendía, pero nunca recibí lo mismo. La vida que yo les ofrecí era la vida que ahora se desmoronaba. A medida que el yate avanzaba por las aguas cristalinas, sentí que los días de incertidumbre y las noches de insomnio quedaban atrás. Ya no me sentía como una prisionera de mis propios sacrificios. No había más llamadas, ni mensajes cargados de súplica, ni visitas repentinas que intentaban recordarme mi obligación como madre, como esposa, como mujer. Mi vida ya no giraba en torno a las expectativas de los demás. El sol se reflejaba en el mar como si el mundo me estuviera devolviendo la luz que yo había perdido tanto tiempo buscando en los demás. Las semanas en el mar me enseñaron algo que jamás imaginé, que mi felicidad no dependía de las personas que más amaba. Mi felicidad dependía de mí misma. Esta nueva vida que me había forjado en soledad no era una huida, era una oportunidad para encontrar mi propia paz. Sentí que cada ola que rompía contra el casco del yate me limpiaba,
me renovaba, me devolvía un pedazo de mí que había quedado atrás en el pasado. Ya no había cabida para el rencor, ni para las viejas heridas. Solo había espacio para lo que venía. Pensaba en lo que había dejado atrás. La mujer que fui, que se sacrificaba sin que nadie lo pidiera, la mujer que permitía que su vida fuera absorbida por las necesidades de los demás. Esa mujer había desaparecido. Ahora, estaba aprendiendo a vivir para mí. No importaba si Marcelo e Isabela no comprendían mi decisión, si nunca entendían por qué me alejé. Lo importante era que, finalmente, lo comprendía yo. Me di cuenta de que nunca podría encontrar paz en un lugar donde mi sacrificio fuera la única moneda de cambio. Una tarde, mientras observaba el horizonte, algo en mí hizo clic. No era tristeza, ni arrepentimiento. Era una liberación profunda, una especie de aceptación que me llenó por completo. No quería regresar a lo que había sido. Ni Isabela ni Marcelo podían seguir siendo mi razón para seguir adelante. Mi razón era yo misma. Mi paz no podía depender de la validación ajena. Si alguien tenía que elegir primero en mi vida, era mi propio bienestar. Y por fin lo entendí. El mar no se detenía por mis decisiones, ni por las dudas que pudiera tener. Al igual que el océano, mi vida debía fluir sin depender de las tormentas pasadas. Las decisiones que tomé me habían llevado a este momento, al sol brillante que se reflejaba en las aguas frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto para mí. A lo lejos, se veía una isla que no había visitado antes. Al principio, no sabía si debía desviarme de mi ruta o seguir hacia lo desconocido. Pero entonces pensé en lo que ya había dejado atrás. No más dudas, no más sacrificios innecesarios. Era hora de empezar a vivir de nuevo. Así que, sin pensarlo mucho, giré el timón, dejé atrás la costa que había conocido y me dirigí hacia esa isla que ahora representaba mi futuro. La paz que sentí al tomar esa decisión fue tan clara como el agua del mar. Ya no temía a lo que viniera. Ya no temía a quedarme sola. Había encontrado algo mucho más valioso que la compañía de los demás. Había encontrado mi propia libertad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido miedo de dejar atrás lo que conocías para seguir un camino completamente nuevo? ¿Te atreviste a elegirte a ti mismo por primera vez, aunque eso significara ir solo? Mientras navegaba por el mar, la sensación de tranquilidad me envolvía, pero algo en mi interior sabía que no podría permanecer en ese estado para siempre. La paz que había encontrado en el océano no era más que un respiro temporal. La vida, aunque ahora parecía más simple y controlada, me recordaba constantemente que las decisiones que tomé no solo me afectaban a mí. Isabela seguía siendo mi hija, y aunque mi mente intentaba convencerse de que ya no tenía nada que ver con su vida, mi corazón seguía agitado cada vez que recibía una llamada o un mensaje suyo. Un día, el sonido familiar de mi teléfono rompió el silencio de la mañana. Miré la pantalla, y aunque mi intuición me dijo que era Isabela, no pude evitar sentir que algo importante estaba por suceder. La llamada era suya, pero esta vez algo en su voz me sorprendió. Estaba llena de angustia, de miedo. Mamá, todo está mal. Marcelo y yo no podemos más. Estoy perdida. Por favor, ven. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de desesperación. No supe cómo reaccionar de inmediato. Mi primer impulso fue ignorarla, seguir adelante con mi vida, no volver atrás. Pero el lazo que me unía a ella, ese vínculo de madre e hija, me llevó a reflexionar más profundamente. Miré al océano, como si en el horizonte pudiera encontrar alguna respuesta. Había tomado decisiones difíciles, me había alejado, había aprendido a cuidar de mí misma, pero ¿realmente podía dejarla sola en este momento tan crucial? ¿Realmente podría seguir con mi vida sabiendo que ella me necesitaba, aunque lo que me pedía era algo que ya no podía dar? Sentí una especie de conflicto interno que nunca había experimentado antes. La indiferencia que me había fortalecido estaba comenzando a desmoronarse, y con ello, los viejos sentimientos de madre, de mujer que cuida y sacrifica, volvían a mi pecho. Decidí, entonces, hablar con ella. Lo hice no porque creyera que mi intervención resolvería algo, sino porque comprendí que ella necesitaba saber que, aunque no fuera la misma de antes, estaba dispuesta a escucharla. Cuando contesté, su voz era diferente, más frágil, y aunque aún no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, sentí que algo en su tono había cambiado. Mamá, lo siento. Yo no supe lo que estaba haciendo. Marcelo y yo nos hemos hundido,
pero sin ti, todo se derrumba aún más. Te necesito. Mis palabras fueron lentas, cautelosas. Isabela, ya no puedo ser la salvadora de nadie. Tú tienes que aprender a levantarte sola. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. No estoy aquí para resolver tus problemas, pero siempre estaré dispuesta a escucharte. Y esas palabras, tan firmes como eran, me hicieron dar cuenta de algo importante. La verdadera ayuda que necesitaba era que ella aprendiera a ser fuerte por sí misma. No era mi responsabilidad seguir cargando con todo. Era su momento, su lección. Después de esa conversación, me encontré reflexionando nuevamente sobre lo que había pasado. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, la satisfacción de haberme mantenido firme en mi decisión, pero por otro, un dolor sutil al ver que mi hija seguía atrapada en el mismo ciclo de dependencia y sufrimiento. Sabía que, aunque la amaba profundamente, no podía salvarla de sus propios errores. Esa fue la lección más dura que tuve que aprender. Pasaron varios días sin noticias. Durante ese tiempo, me concentré más en mi propia paz, en la serenidad que el mar me ofrecía, sin que nadie pudiera perturbarla. Pero, inevitablemente, el conflicto que sentía por dentro comenzó a calmarse, y entendí que mi decisión había sido la correcta. No podía seguir dejándome arrastrar por las emociones ajenas. Aunque el amor de madre nunca desaparecería, mi vida no podría seguir girando en torno a las necesidades de Isabela. Mi amor por ella debía ser sano, y no podía seguir siendo el precio por el que pagaba mi propia felicidad. Una mañana, cuando desperté al sonido de las olas, me di cuenta de que, por primera vez, mi vida era completamente mía. No dependía de que alguien me llamara para que mi día tuviera propósito, ni de que alguien me necesitara para sentirme importante. La importancia que necesitaba era la mía propia. Y esa realización fue el mayor regalo que me hice en toda mi vida. No obstante, sabía que este proceso de distanciamiento emocional no terminaría de inmediato. Isabela seguiría siendo mi hija, y lo que sucediera con ella siempre afectaría mi corazón. Pero también entendí que ya no tenía que cargar con su dolor ni ser la responsable de sus decisiones. Mi vida, mi paz, ya no podían depender de lo que ella o Marcelo hicieran. Yo había vivido lo suficiente para saber que, si no tomaba control de mi vida, nadie lo haría por mí. El océano parecía susurrar a través de las olas, y con cada amanecer, sentía que me alejaba más de todo lo que había sido. La paz que había encontrado en este pequeño rincón del mundo me envolvía con suavidad, como si el mar mismo me hubiera dado una segunda oportunidad. Pero, a pesar de todo, había algo dentro de mí que no lograba tranquilizarse por completo. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza, mi mente volvía a las mismas preguntas. ¿Había tomado la decisión correcta? Mi relación con Isabela seguía rondando en mi cabeza. Aunque sabía que estaba en el proceso de sanarme, la imagen de mi hija, vulnerable y rota, no dejaba de aparecer. Cada vez que pensaba que ya estaba lista para soltar, me encontraba atrapada en su dolor, en su arrepentimiento, como si el amor de madre nunca pudiera descansar. Quería convencerme de que había hecho lo correcto, de que ella debía aprender a caminar sola, pero las palabras que me había dicho aún resonaban en mi interior. «Mamá, te necesito». Entonces, la llamada llegó. Un mensaje de Isabela, ese mismo texto que sabía que no podía ignorar. «Mamá, todo está mal. Marcelo y yo no sabemos qué hacer. No puedo seguir sin ti. Necesito que regreses». Las palabras fueron como un peso que me cayó encima. Mi corazón dio un vuelco, y una mezcla de tristeza y frustración me invadió. ¿Por qué seguía buscando mi ayuda, cuando ya no estaba dispuesta a ser la salvadora que había sido toda mi vida? ¿Por qué ella, que había sido capaz de darme la espalda, ahora me pedía que la rescatara de sus propios errores? La llamada no tardó en llegar después del mensaje. La voz de Isabela, quebrada, me dijo lo que ya sabía. El matrimonio con Marcelo se estaba desmoronando. Pero había algo diferente en su tono, algo que me hizo pensar que, tal vez, ahora sí entendía lo que había perdido. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, no pude evitar sentir la familiar sensación de querer correr hacia ella, de volver a ser la madre que siempre había sido, pero no podía.
No podía ceder a esa necesidad de ser indispensable para ella. Ya no. Mi decisión era clara, pero el dolor seguía allí, en el fondo de mi pecho. Isabela, ya no puedo ser la mujer que siempre has conocido. Mi vida ahora depende de mí. Tú tienes que aprender a hacerlo por ti misma. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Sabía que la heriría, que me odiaría, pero mi propio bienestar ya no podía depender de sus necesidades. Era el momento de que ella se enfrentara a la realidad. La vida no se trata de esperar que alguien venga a rescatarte, es sobre aprender a levantarse uno mismo. Después de esa conversación, me sentí más tranquila, pero también más sola. Los días pasaban lentamente, y aunque el sol seguía brillando sobre el océano, algo dentro de mí sentía que no podía escapar completamente del peso del amor maternal. Aún así, comprendí algo más. Mi paz no podía depender de ellos. Había hecho todo lo que podía hacer. Había dado amor, tiempo, sacrificios, y aunque ahora no lo comprendieran, mi valor no dependía de su reconocimiento. El mar me dio la claridad que tanto necesitaba. El yate navegaba tranquilo, pero dentro de mí, la tormenta emocional había llegado a su fin. A veces, el amor más grande es el que uno se da a sí mismo. No era fácil dejar ir lo que había sido, pero al hacerlo, me liberaba de la carga de vivir para otros. Mi vida, finalmente, sería mía. Mi vida ahora no tenía que ser la respuesta a las demandas de otros, ni la solución a sus problemas. El océano, con su vastedad, me recordaba que, al igual que las olas, mis emociones también pasaban. No podía aferrarme a lo que ya no era mío. Solo yo podía decidir mi rumbo. El viento acariciaba mi rostro mientras el yate avanzaba por las aguas tranquilas del Caribe, y por un momento, sentí que el peso de los años de sacrificio se desvanecía lentamente. A veces pensaba en lo que había dejado atrás. Mi vida como madre, como esposa, como mujer dispuesta a sacrificarse por los demás. Había dado todo, y aunque mis sacrificios habían sido inmensos, nunca había recibido lo mismo a cambio. Pero ahora, mientras miraba al mar, comprendía que mi vida no podía depender de lo que los demás pensaran de mí. Mi existencia ya no era una extensión de la de los demás. Ahora, era mi propia vida la que debía ser vivida por mí. Durante tanto tiempo, mi identidad estuvo ligada a ser madre, a ser la persona que siempre ponía a los demás primero, a ser quien resolvía los problemas de todos, sin preguntar qué había para mí. Pero ahora, me sentía más ligera, como si hubiera dejado de cargar con una mochila que me aplastaba. El sol brillaba con fuerza, y aunque el mar me envolvía, la claridad que sentía en mi interior me hizo darme cuenta de algo. Había tomado el control de mi vida. El yate no era solo mi refugio, era la representación de una nueva etapa. A veces, el recuerdo de Isabela me sacudía, pero ya no con la fuerza que antes tenía. Ya no me sentía culpable por no estar allí, por no ser la madre que siempre la salvaba. Ella debía aprender a caminar por su cuenta, tal como yo lo había hecho. La llamada que recibí de ella, tan llena de desesperación, me mostró que aún no comprendía lo que le costaba a una madre perderse en los sacrificios de los demás. Pero era su momento de aprender, no el mío de seguir sacrificándome. Cada vez que veía el horizonte, pensaba en el tiempo que había pasado esperando que algo cambiara en mi vida, esperando que las personas me vieran por lo que realmente era. Pero, al final, comprendí que el cambio más grande debía venir de mí. No podía seguir esperando que ellos me validaran. Ahora, ya no me importaba si Marcelo o Isabela entendían mi decisión. Lo único que importaba era que yo lo entendiera, que yo me respetara a mí misma. Las semanas pasaron lentamente, pero a medida que el tiempo avanzaba, mi vida se volvía más clara. Ya no había duda en mi corazón. Mi mente estaba enfocada en lo que venía, en la libertad que había encontrado. Los días pasaban sin la ansiedad de antes. Ya no me preocupaba si ellos seguían con su vida, si lograban superar sus problemas. La paz que me brindaba mi independencia se convirtió en mi nuevo horizonte. El mar ya no era el único lugar donde me sentía libre, ahora mi alma flotaba sin ataduras. Sabía que los recuerdos de lo que había sido mi vida anterior seguirían apareciendo, pero ya no los veía como algo que me arrastrara hacia atrás. Eran solo recuerdos. La mujer que había sido ya no existía, y con cada paso hacia adelante, sentía que me alejaba más de lo que me había hecho daño. Había roto el ciclo. Ya no podía seguir siendo la mujer que sacrificaba todo por otros, sin que eso fuera recíproco. Ahora, lo único que debía sacrificar era la parte de mí que aún no se atrevía a vivir completamente para sí misma.
Pensé en Isabela nuevamente, y aunque el dolor se asomó, también lo hizo una sensación de gratitud. Porque, sin ella, nunca habría tomado el control de mi vida. Ella me había mostrado lo que no quería ser. Marcelo también, con su egoísmo y su manipulación, me había empujado a este lugar de liberación. Me había mostrado que la única forma de avanzar era soltar, de una vez por todas, lo que ya no me pertenecía. A medida que el yate se deslizaba sobre las aguas, comprendí que la libertad no era un destino, sino una forma de vivir. No se trataba de estar lejos de las personas que te rodean, sino de estar cerca de ti mismo. Y esa fue la lección más valiosa de todas. No importaba si mi hija o mi yerno me necesitaban, yo debía ser la única persona que necesitaba a Mercedes. Esa era la esencia de mi viaje. Ahora, por fin, entendía lo que significaba vivir para mí. Mientras me acomodaba en la cubierta, con los rayos del sol calentando mi piel, dejé que el viento me hablara. Ya no había prisa en mi vida. Ya no había miedo. No me importaba si el futuro era incierto, porque ahora yo decidía qué hacer con cada día. Había dejado de ser la mujer que vivía para los demás y me había convertido en la mujer que finalmente vivía para sí misma. Mi viaje había comenzado, pero no era solo un viaje hacia un destino, sino hacia una nueva forma de vivir. Sabía que el mar me seguía llevando a lugares desconocidos, pero también sabía que ahora podía elegir cómo navegar. No había más dudas, no había más miedo. Solo quedaba la vastedad del océano y la certeza de que, finalmente, mi vida era mía. Y mientras las olas seguían su curso, entendí que el camino hacia la paz interna no se encontraba en las personas o en las circunstancias, sino en la capacidad de aceptarse a uno mismo. El mar continuaba su curso, pero mis pensamientos parecían estar atrapados en la misma corriente, sin poder avanzar. Después de semanas de estar sumida en mi propia paz, sin preocupaciones externas, algo en mi interior sabía que Marcelo, inevitablemente, regresaría a mi vida. Sabía que no lo haría con las manos vacías, sino con promesas vacías que ya había escuchado antes. Cuando el teléfono vibró, el nombre de Marcelo apareció en la pantalla. Un suspiro salió de mis labios, y aunque sabía que no quería ceder, también sabía que esta era la última prueba de mi decisión. Tomé el teléfono con calma, sin sentir ninguna urgencia. Su voz, aquella que alguna vez me había sonado tan segura, ahora se escuchaba nerviosa, llena de tensión. Mercedes, sé que no te he tratado bien. Sé que todo ha sido un error. Pero te necesito. Isabela te necesita. Todo se ha caído a pedazos sin ti. Por favor, vuelve. Esto no es solo por nosotros, es por la familia. Las palabras eran las mismas que siempre había escuchado, pero esta vez algo era diferente. Era él quien ya no tenía control. Escuché atentamente, pero no me dejé llevar por las emociones que sus palabras podían despertar. La última vez que había escuchado algo similar, había corrido a su lado, creyendo que podía arreglar todo. Pero ahora, mi corazón ya no estaba dispuesto a seguir siendo la solución a sus problemas. No podía, ni debía, seguir en ese papel. Mi vida ya no giraba alrededor de su caos. Marcelo, le respondí con firmeza, te he dado todo, y no me arrepiento de haberlo hecho, pero ya no soy esa mujer. El ciclo se rompió. No puedo seguir siendo la que corre cuando ustedes necesitan algo. Mi vida es mía ahora. Las palabras salían de mi boca con naturalidad, pero al mismo tiempo, un dolor sutil me recordaba lo que había dejado atrás. Mi sacrificio, mis años de entrega, ya no formaban parte de mi vida presente. La respuesta de Marcelo fue predecible, un intento de manipulación, de jugar con mi necesidad de sentirme útil. Mercedes, no sabes lo que dices. No entiendes lo que está en juego. Es que no nos quieres a nosotros. Pero la respuesta que le di no fue la que él esperaba. No se trata de querer o no querer, Marcelo. Se trata de que, por primera vez en mi vida, estoy eligiendo lo que es mejor para mí. No sentí ira al decirlo, sino una paz profunda. Era mi momento, mi vida. Colgué el teléfono sin esperar más respuestas. Sabía que, aunque seguiría insistiendo, lo que me ofrecía no era lo que yo necesitaba. No podía seguir siendo la que reparaba las piezas rotas de una vida que no me pertenecía. Mi vida ya no podía ser el precio de su estabilidad. Ya no más. A medida que el yate seguía avanzando por el mar, sentí una serenidad que me invadió por completo. Había tomado mi decisión, y aunque el camino hacia la independencia era complicado,
sabía que era lo único que me quedaba. Los recuerdos de lo que había sido, de lo que me había costado, seguían presentes, pero ya no eran lo que definían mi futuro. Mi futuro ya no dependía de ellos. Aquel día, mientras el sol se ponía en el horizonte, entendí que no estaba buscando una reconciliación, ni un regreso a lo que una vez había sido. Lo que había perdido era una ilusión, no una vida real. La vida real era la que ahora estaba construyendo sola, con la libertad de ser yo misma, sin la necesidad de demostrarle a nadie lo que valía. El viento que soplaba sobre el mar me recordaba que, al igual que las olas, las decisiones que tomaba me llevaban siempre hacia nuevos destinos. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que el camino hacia mi verdadera paz no sería inmediato ni fácil, pero también sabía que lo había dado todo, que ya no había más sacrificios que hacer. La mujer que había sido ya no existía. Había nacido una nueva Mercedes, una mujer libre, una mujer que eligió ser feliz. Esperaban encontrar el mismo sosiego. Algo en mi interior seguía inquieto, como si un capítulo aún estuviera abierto, a pesar de la distancia que había puesto entre mi vida y la de Isabela. Las semanas transcurrieron, pero la idea de que, tal vez, aún no entendía completamente lo que había sucedido entre nosotras me atormentaba. El mar me ofrecía un refugio, pero las emociones seguían siendo como una corriente subterránea que, a veces, no podía controlar. Entonces, una tarde mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes, recibí la llamada que no esperaba. Era Isabela. Durante esos días había dejado que la vida siguiera su curso, pero ella no había desaparecido de mi mente. Cuando vi su nombre en la pantalla, algo en mi pecho dio un vuelco. No sabía qué esperar, pero sabía que tenía que ser yo quien decidiera cómo enfrentar esa conversación. Decidí contestar. Aunque mi corazón estaba dividido, algo me decía que este momento era necesario. Su voz, ya no tan llena de desesperación como antes, sonaba diferente. Había una calma que no había tenido en nuestras últimas conversaciones, una especie de aceptación. Mamá, lo siento. He estado pensando mucho en todo esto. En todo lo que te hice, en lo que no te di, en lo que nunca entendí. Su voz se quiebra un poco, pero en sus palabras ya no hay culpa, solo el eco de una mujer que, finalmente, está viendo la verdad de lo que pasó. No te pido que me perdones. Ni siquiera sé si merezco que lo hagas. Solo quiero que sepas que te entiendo ahora. Sé lo que significaba que estuviera siempre ahí, aunque nunca supe valorarlo. Su sinceridad me sorprendió. Había escuchado esas palabras de tantas formas a lo largo de los años, pero esta vez sonaban auténticas, como si por fin hubiera comprendido que la vida no era una carrera donde siempre alguien iba a salvarla. Era un proceso de aceptación, de crecimiento, de aprender a vivir con las propias decisiones. Al escucharla, me di cuenta de que, por fin, Isabela había dado ese paso hacia la madurez que yo había deseado durante tanto tiempo. Había sido necesario todo este dolor para que ella entendiera lo que le había ofrecido, lo que había dado sin esperar nada a cambio. Pero también entendí que mi sacrificio no podía ser un precio por su felicidad. Ya no quería ser la madre que se sacrificaba por todo lo que ella necesitaba, sin pensar en lo que realmente me pertenecía a mí. Tomé un respiro y le respondí con la calma que había aprendido a encontrar en mí misma. Isabela, me alegra escuchar esas palabras. Me alegra saber que ahora entiendes lo que significaba todo lo que hice. Pero también quiero que entiendas que ya no soy la misma. No puedo seguir cargando con todo lo que no puedes soltar. Tú tienes que aprender a caminar sola. Y, aunque siempre serás mi hija, ya no puedo ser tu solución. Ya no me queda más que dar. El silencio de la llamada fue denso, pero no incómodo. Sentí que, por primera vez, las palabras que intercambiábamos no venían cargadas de reproches o remordimientos. Eran solo dos personas que, a pesar de todo, se entendían, pero que ya no podían seguir en el mismo lugar. Ya no podía ser la mujer que siempre resolvía las dificultades de los demás. La mujer que siempre daba sin recibir. Ya había llegado el momento de cuidarme. Cuando la llamada terminó, algo dentro de mí se asentó. Sabía que, aunque el camino no había sido fácil, mi vida ya no dependía de la de Isabela ni de las expectativas que había tenido sobre mí. Había decidido mi propio rumbo, y aunque el amor por ella nunca desaparecería, ya no era el motor de mi existencia. Ahora, mi amor propio, mi respeto y mi paz interior eran lo único que necesitaba. Esa noche, el mar me ofreció la tranquilidad que tanto buscaba. Mientras observaba las estrellas reflejadas en el agua,
comprendí que lo que había sido ya no importaba. Lo único que importaba era el futuro que elegía para mí. No había vuelta atrás, y esa era la mejor decisión que había tomado en mi vida. Al final, todo se redujo a una simple verdad. Había llegado a un lugar donde ya no necesitaba justificar mis decisiones. Después de tanto tiempo viviendo a merced de las expectativas ajenas, de ser la mujer que siempre daba, la que siempre escuchaba, la que siempre sacrificaba, ahora me encontraba en este mar, rodeada de agua infinita, con la sensación de que había tomado finalmente el control de mi vida. El viento del mar me acariciaba el rostro con suavidad, como una caricia cálida que me recordaba lo que era sentirme viva, sentirme yo misma. Mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, sentí que cada rayo de luz era un reflejo de la paz que había alcanzado. Esa paz que tanto había buscado, esa serenidad que parecía tan lejana cuando estaba atrapada en el ciclo del sacrificio, ahora era mía. La calma que me rodeaba no solo era externa, sino interna. Era la paz de saber que, por primera vez en mi vida, había tomado una decisión pensando exclusivamente en mí misma. Mi vida, por mucho tiempo, había sido una serie de sacrificios que no siempre eran entendidos, que muchas veces ni siquiera eran agradecidos. Había gastado mi tiempo y energía en los demás, en su bienestar, y en el proceso me había olvidado de mí misma. Pero al mirar al horizonte, con la inmensidad del océano frente a mí, comprendí que todo lo que había vivido me había llevado hasta aquí, a este preciso momento. El mar, vasto y eterno, parecía ser el único testigo de mi transformación. Cada ola que chocaba contra el casco del yate me recordaba que mi vida también era un ciclo, que cada decisión, aunque dolorosa, había sido necesaria para encontrar mi propio rumbo. En ese instante, supe que ya no había marcha atrás. Mi vida había cambiado de forma irreversible. Miraba al horizonte, un horizonte desconocido, incierto, pero a la vez lleno de posibilidades. No sabía exactamente a dónde me llevaría este nuevo camino, pero lo único que sabía era que ya no importaba. Lo importante era que ahora tenía el control. Ya no dependía de la validación de nadie más. Ya no necesitaba la aprobación de Isabela, ni de Marcelo, ni de nadie. Ya no estaba atada a las expectativas de los demás. Solo dependía de mí misma. Y aunque sabía que lo que había hecho, la decisión de distanciarme de todo lo que me había rodeado durante tantos años, había dejado cicatrices en mi alma, también comprendía que esas cicatrices me habían hecho más fuerte. No me arrepentía de lo que había hecho. Decirle a Isabela que debía aprender a vivir por su cuenta, que ya no podía seguir cargando con sus problemas, fue un acto de amor propio, no de crueldad. Era una forma de enseñarle que el amor verdadero no siempre era el que complacía, sino el que enseñaba a ser fuerte, a levantarse por uno mismo. Sabía que me quedaría con una herida abierta en el corazón, porque el amor de madre nunca desaparece, pero esas cicatrices serían las que me permitirían crecer, las que me darían la fuerza para seguir adelante. Si no me amaba y me respetaba primero, nadie más lo haría. Lo que había perdido en ese proceso ya no tenía poder sobre mí. Mi vida ya no iba a girar alrededor de las necesidades de los demás, de las expectativas no cumplidas. Había hecho todo lo que pude, había dado todo lo que tenía, pero ahora mi tiempo era mío. Mi energía, mi atención, mi amor, ahora todos esos recursos iban a estar dedicados a mí, a la mujer que había quedado atrás, esperando ser descubierta de nuevo. Me sentía fuerte, completa, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Esa sensación de tener el control sobre lo que estaba por venir, de ser capaz de decidir mi propio destino sin depender de las decisiones de otros, era algo que me llenaba de una tranquilidad indescriptible. Nunca antes me había sentido tan dueña de mi vida. La llamada que recibí de Isabela, aunque cargada de arrepentimiento, también me dejó claro que había hecho lo correcto. Ya no era la misma madre dispuesta a sacrificarse por ella, por su esposo, por nadie. El amor que les tenía era incondicional, pero mi dignidad y mi bienestar ya no podían estar al servicio de los demás. Había aprendido, quizás demasiado tarde, que para amarlos de verdad, primero tenía que amarme a mí misma. Y eso, a veces, significaba tomar decisiones difíciles. Decisiones que no todo el mundo comprendería, pero que yo sabía que eran necesarias. El amor por los demás no tiene sentido si no es acompañado de amor propio. La luna llena brillaba sobre el agua, iluminando el camino que había tomado. Era como si la luna misma me estuviera guiando, recordándome que mi camino estaba iluminado, que no estaba sola.
El reflejo de la luz en las aguas me hizo pensar en lo que me esperaba. No sabía qué vendría, ni si algún día las cosas con Isabela se resolverían, ni si todo lo que había dejado atrás algún día tendría sentido. Pero lo que sabía con certeza era que ya no necesitaba que se resolvieran para encontrar mi paz. Ya había encontrado esa paz en mí misma. Lo había logrado por mi cuenta, sin ayuda de nadie. Esa era mi mayor victoria. El viento se llevaba mis pensamientos y, con ellos, las últimas dudas que quedaban en mi mente. Sabía que el camino hacia la paz interior no sería fácil, que no sería inmediato. Había días en los que la duda volvería a aparecer, pero también entendía que, al final, ese era el único camino que valía la pena recorrer. Ya no me importaban las promesas vacías, ni las expectativas de los demás, ni los recuerdos del pasado. Mi vida ya no pertenecía a las expectativas de nadie más. Mi vida era mía, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre para vivirla como quisiera. El mar seguía su curso, pero yo ya no estaba atrapada en las mismas aguas de antes. Ahora, cada ola que rompía contra el yate me recordaba que había llegado a un lugar de aceptación, un lugar de serenidad que solo yo podía crear para mí misma. Sabía que la vida traería nuevos desafíos, pero ahora me sentía preparada para enfrentarlos. Porque, al final, la mayor victoria es encontrar la paz en uno mismo, sabiendo que nadie más tiene poder sobre tu felicidad. ¿Tendrías el valor de levantarte después de todo lo que perdiste? ¿De seguir adelante después de que la gente que más querías te fallara de la manera más dolorosa? Sé que, en este momento, tal vez te sientas rota, perdida o sola. Quizás te hayan dejado a un lado, como si no fuera suficiente, como si todo lo que diste ya no tuviera valor. Pero quiero que sepas algo, con toda mi alma, tú no eres invisible. Tu amor, tu sacrificio, tu dolor, todo eso tiene un propósito. Y aunque algunos no lo vean, tú eres más fuerte de lo que crees. Es natural que busquemos la aceptación de quienes amamos, que queramos ser parte de ese círculo de cariño que creemos que nos pertenece. Pero cuando te rechazan, cuando te dan la espalda, es porque aún no han entendido lo que realmente eres. Eres un refugio, eres la raíz que sostiene el árbol, la memoria que preserva la historia. Y aunque no te lo reconozcan, nunca olvides lo que vales. Hoy, si te sientes en la orilla, viendo cómo otros navegan en la barca de la indiferencia, quiero que tomes un respiro profundo y recuerdes esto. Tu dignidad no depende de cómo te traten los demás, sino de cómo tú decides tratarte a ti misma. Te lo prometo, la vida tiene mucho más para ti. Aún hay mares por descubrir, aventuras por vivir, y sobre todo, momentos de paz que te esperan con los brazos abiertos. No te dejes engañar por las voces que te dicen que ya es tarde, que ya no puedes volver a empezar. Nunca es tarde para encontrar tu propia luz. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la paz que se encuentra cuando finalmente tomas el control de tu vida, cuando entiendes que, incluso en los momentos más oscuros, tienes el poder de reconstruirte. Así que levántate, mamá, abuela, mujer fuerte y sabia que eres. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y si algún día te encuentras con aquellos que te rechazaron, recuerda que ahora tú tienes la última palabra. No eres desechable, eres invencible. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos para seguir viendo más relatos de esperanza, superación y redención. Porque lo mejor está por venir. ¿Te imaginas que tu nuera te diga no mereces esto frente a todos? Entonces, quédate porque lo que pasó después te sorprenderá. Cuando mi nuera me dijo que no merecía lo que tenía, pensé que todo había terminado, pero justo cuando creía que nada podría salvar la situación, el gerente de un coche de lujo me dio una noticia que hizo que todos se quedaran en silencio. Haz clic en el video que aparece en la pantalla final para ver cómo una madre, cansada de ser subestimada, decidió hacer algo que dejó a todos sin palabras. Esta historia te hará ver cómo a veces, el silencio puede ser la respuesta más poderosa. No te pierdas lo que sucedió. Haz clic ahora y descubre el final de Mi nuera dijo, no mereces esto. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.